En esta lección veremos el tema del marco teórico de la investigación. El marco teórico es la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que va a realizarse. Consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, consultas con expertos, conceptos y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar. El marco teórico es el soporte principal de la investigación y comienza desde el preciso momento que se formula el problema en una determinada situación histórico-social, y no puede haber un marco teórico que no tenga relación con el problema que se quiere investigar. Según Tamayo, el marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema de tal forma que puedan ser manejados y también convertidos en acciones concretas. El marco teórico en una investigación cuantitativa es el contexto teórico-científico que sirve de base a la investigación del problema científico. En la investigación cualitativa recibe el nombre de revisión de la literatura. En ambos enfoques constituye el fundamento teórico de la investigación, según Ñaupas. El marco teórico tiene algunas funciones. Según Tamayo, sus funciones son: el marco teórico amplía la descripción del problema, integra la teoría con la investigación y también con sus relaciones mutuas. Además, el marco teórico ayuda a precisar y ayuda a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, para que sean convertidos luego en acciones concretas que se van a reflejar en los objetivos de ese trabajo de investigación. El marco teórico delimita el área de investigación, es decir, selecciona hechos conectados entre sí mediante una teoría que dé respuesta a ese problema que se ha formulado. Además, el marco teórico sugiere guías de investigación, nuevas alternativas de enfoque para tratar o cuestionar ese problema de investigación. El marco teórico como guía de investigación tiene relación entonces con la delimitación del problema. Además, el marco teórico compendia conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Esos conocimientos, esa teoría existente relacionada al tema que se ha escogido, pero que son investigaciones previas hechas por otros autores. El marco teórico expresa proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, los que van a servir como base para formular hipótesis, operacionalizar variables y también esbozar teoría de técnicas y procedimientos a seguir. Seguimos viendo las funciones del marco teórico. La función que cumple el marco teórico es situar al problema dentro de un conjunto de conocimientos, dentro de un cúmulo de información, de tal modo que permitan orientar la búsqueda y se ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que usamos en ese trabajo de investigación. Hernández, Fernández y Bautista precisan las siguientes funciones del marco teórico. Mencionan que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios al revisar esas investigaciones previas relacionadas a ese tema que se ha escogido para investigar. Otra función es que orienta en el proceso del estudio a llevarse a cabo. Además, el marco teórico guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. El marco teórico conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde van a someterse a prueba de realidad. También el marco teórico inspira nuevas líneas o nuevas áreas de investigación. Y también el marco teórico proporciona un marco de referencia para interpretar esos resultados de estudio que van a surgir de ese trabajo de investigación que estás realizando. Hay más funciones del marco teórico. Por otra parte, permite decidir sobre los datos que serán captados y cuáles son las técnicas de recolección más apropiadas que se puedan aplicar a tu trabajo de investigación, al guiarte con la revisión de otros trabajos, de trabajos previos relacionados al tema que estás investigando. El marco teórico proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados, ya que estos se agrupan en torno al elemento de la teoría para el cual fueron recogidos.
Por otra parte, el marco teórico orienta al investigador, te orienta a ti en la descripción de la realidad observada en relación a ese problema, a esa problemática que has detectado y su análisis. Además, el marco teórico impide que al investigador le pasen inadvertidos algunos aspectos tal vez sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o de la experiencia. En este sentido, el marco teórico te brinda esa posibilidad de tomar en cuenta ciertos aspectos que tú no hubieras notado de no haber investigado o no tener una referencia teórica. El marco teórico también, como se expresa en forma escrita, es un documento que puede ser sometido a la crítica y puede ser también complementado o tal vez mejorado. El marco teórico hace más homogéneo el lenguaje técnico empleado y unifica los criterios y conceptos básicos de quienes participan en la investigación. Esto es un punto importante, ya que al recolectar información, al investigar, al leer, al construir lo que es el marco teórico, vas a poder reforzar esta parte del lenguaje técnico que se necesita para un trabajo de investigación, para un trabajo científico. Pasos del marco teórico. Primero está la revisión de sus antecedentes, esas teorías, otras investigaciones, datos estadísticos, toda esa revisión de antecedentes que está orientada por los conceptos principales relacionados a las variables que tú has identificado en función a tu problema de investigación y a los objetivos que has determinado. El siguiente paso es la definición de las variables, las dimensiones y también los parámetros a tomar en cuenta para tu trabajo de investigación. Por otra parte, la definición de las relaciones entre esas variables que has detectado según la problemática hallada y tus objetivos, y de las variables con los conceptos previos de las teorías e investigaciones antecedentes. Además, está la elaboración del esquema gráfico de las relaciones entre esas variables y la formulación de la hipótesis, que en este caso debe incluir las condiciones en que la misma ha de ser sometida a prueba y las técnicas y procedimientos de verificación. Esto quiere decir en qué circunstancias y cómo se va a testear la hipótesis. Elementos del marco teórico. Se mencionan 3 aspectos importantes, uno de ellos son los antecedentes. Esto hace referencia a la revisión crítica y fichaje, que implica lectura, cotejo, análisis y síntesis de todos los aspectos de las teorías, investigaciones previas y datos estadísticos relacionados con el problema de investigación. Por otra parte están las definiciones de conceptos, de variables, de dimensiones, de aquellos parámetros y de las relaciones de esas variables entre sí y de variables con otros conceptos previos. Por otra parte está la construcción de la hipótesis, que surge del esquema gráfico de las relaciones entre esas variables y que debe incluir la especificación de las condiciones, las técnicas, los procedimientos de verificación empírica de la misma. Revisión de la literatura. La revisión de la literatura implica detectar, implica consultar y obtener bibliografía, esto quiere decir referencias, y otros materiales que sean útiles para los propósitos de tu estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información necesaria, la información relevante, para que puedas enmarcar el problema de investigación que estás abordando con tu proyecto o con tu trabajo o con tu tesis. En la investigación cuantitativa, la revisión de la literatura principalmente sirve para buscar variables significativas que puedan ser medidas, direccionar el proceso de investigación y justificar el planteamiento y la necesidad de ese estudio que estás realizando. Mientras que el objetivo de la revisión de la literatura en la investigación cualitativa es ir depurando conceptualmente las categorías que van surgiendo al realizar el análisis de la información generada y recogida en el transcurso de ese proceso de investigación. En cuanto a la revisión de la literatura, entonces se tienen tipos de fuentes de información que van a ayudar o van a favorecer a realizar la revisión de la literatura. Estos tipos de fuentes son primarias y secundarias, son las fuentes de información más comunes. Las fuentes primarias tienen la función de proporcionar datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Estas fuentes constituyen elementos básicos de la investigación según Tamayo.
Ejemplos de las fuentes primarias son libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas de Internet, según Hernández y Sampieri. Las fuentes de información secundarias tienen la función de proporcionar listas de fuentes primarias que remiten generalmente a documentos primarios. La fuente secundaria menciona y comenta brevemente el contenido de las publicaciones. Luego de leer el resumen, se evalúa si es útil o no. Ejemplos de fuentes secundarias son enciclopedias, diarios, publicaciones periódicas, reseñas de investigaciones, boletines estadísticos o censales, bibliografías, resúmenes, catálogos de bibliotecas, bases de datos bibliográficas referenciales, entre otros. Construcción del marco teórico. Una vez extraída y recopilada la información de las referencias pertinentes al problema de investigación relacionadas a este tema de investigación que has escogido, se podrá empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de toda esa información que has recopilado. Generalmente se estructura en 3 secciones, que son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos que explicamos a continuación. Los antecedentes de la investigación, este aspecto se refiere a los estudios previos, esto quiere decir investigaciones realizadas anteriormente que pueden ser a nivel nacional o internacional y que guardan algún vínculo con el problema o el tema de tu investigación. Se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el tema o el problema que has formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y también sirven de modelo o de ejemplo para futuras investigaciones. Por otra parte están las bases teóricas. Estas implican un desarrollo amplio de los fundamentos teóricos, fundamentos legales, definición de conceptos o términos básicos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. Para elaborar estas bases teóricas se sugiere considerar varios aspectos. Uno de ellos es la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado, definido. Otro aspecto es la relación entre la teoría y ese objeto de estudio que tú estás abordando con tu trabajo de investigación. Por otra parte, la posición de distintos autores sobre el tema o el problema de investigación, eso es lo que nos brindan las bases teóricas, y la adopción de una postura teórica, la cual también debe ser justificada por estas bases teóricas al construir el marco teórico. La definición de los términos básicos. Esto consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en tu problema de estudio y también en tus objetivos que has formulado al desarrollar tu trabajo de investigación. Se tiende a confundir erróneamente términos básicos con glosario, pero hay diferencias. Los términos básicos contienen los vocablos o expresiones que están inmersos en ese problema de estudio que estás abordando y pueden ubicarse luego del problema o en el marco teórico. Por otra parte, el glosario contiene vocablos de difícil comprensión en un texto, de difícil entendimiento, palabras difíciles, y se ubican al final de tu trabajo de investigación o como un anexo en ese trabajo de investigación. La autoevaluación para el tema avanzado en esta lección da la siguiente instrucción y es una pregunta a la cual debes responder y dejar tu desarrollo de esa respuesta en el espacio designado para esta actividad, para esta tu evaluación número 10, y dice: ¿cuál es la importancia del marco teórico en la realización de un trabajo de investigación? Muchas gracias por su atención.